Hola, en este video les voy a hablar acerca de las pantallas intensificadoras radiográficas. En la construcción de las pantallas, el uso de películas para detectar los rayos X y las estructuras anatómicas es ineficiente. La mayoría de los aparatos de rayos X están hechos con película en contacto con una pantalla intensificadora radiográfica, porque solo el uso de la película requiere exponer a los pacientes a altas dosis. Las pantallas intensificadoras radiográficas convierten el haz de rayos X en luz visible, y esta luz visible interactúa con la película radiográfica para formar la imagen latente. Las pantallas intensificadoras parecen hojas flexibles de plástico o cartulina y se ajustan a los tamaños de las películas radiográficas. Las pantallas intensificadoras tienen 4 capas diferentes: la capa protectora, el fósforo, la capa reflexiva y la base. La capa protectora es la capa de la pantalla intensificadora radiográfica más próxima a la película radiográfica. Tiene espesores de 10 a 20 micrómetros. También ayuda a eliminar la acumulación de electricidad estática y a proporcionar la superficie para un lavado habitual sin afectar al fósforo. Esta capa es transparente. Fósforo es la capa activa de las pantallas intensificadoras radiográficas. El fósforo emite luz durante la estimulación de los rayos X. Las capas de fósforo se presentan en espesores de 50 a 300 micrómetros según el tipo de pantalla. La sustancia activa de la mayor parte de los fósforos antes de 1980 era el tuxtato de calcio. Las tierras raras, como el gadolinio, el lantano y el itrio, son materiales del fósforo en pantallas más nuevas y más rápidas. Propiedades favorables del fósforo para una pantalla intensificadora: debería tener un alto número atómico para que la absorción de los rayos X sea alta. La luz emitida debe ser en cantidades altas para cada absorción de los rayos X. La luz debe ser una longitud de onda en concordancia con la película radiográfica. El brillo del fósforo después de la exposición a los rayos X debe ser mínima, y el fósforo no se debe ver afectado por la calor, humedad o cualquier otra condición del medio. Capa reflexiva. La capa reflexiva. Entre el fósforo y la base se encuentra la capa reflexiva, de aproximadamente 25 micrómetros de espesor. Está hecha de sustancia brillante como el óxido de magnesio o el dióxido de titanio. Cuando los rayos X interaccionan con el fósforo, se emite una luz de forma isótropa. La emisión isótropa significa que la radiación tiene la misma intensidad en todas las direcciones. La base es la capa más alejada de la película. Tiene aproximadamente 1 milímetro de espesor y sirve de soporte mecánico para la capa de fósforo activa. El material es el poliéster. El material es el poliéster, y tanto para las pantallas intensificadoras como para las películas radiográficas. Propiedades favorables de la base en una pantalla intensificadora: dura y resistente a la humedad, resistente a los daños producidos por la radiación y la decoloración con el uso, químicamente inerte y
químicamente inerte y no boca abajo para interactuar con la capa del fósforo, flexible y sin impurezas, que sería reproducir la imagen de los rayos X. Luminiscencia. Se le llama así a la luz visible. La luminiscencia es similar a las características de la emisión de los rayos X. La luminiscencia. Se le llama luminiscencia a la luz visible emitida. La luminiscencia es similar a las características de la emisión de los rayos X. Sin embargo, la luminiscencia afecta a los electrones de las capas más externas del átomo. En una pantalla intensificadora radiográfica, una simple absorción de rayos X causa miles de fotones de luz. Cuando un material luminiscente se estimula, los electrones de las capas externas son expulsados. Los materiales luminiscentes emiten luz de un color característico. Se han identificado dos tipos de luminiscencia. Si solamente se emite luz cuando el fósforo es estimulado, a este proceso se le llama fluorescencia. Si por lo tanto el fósforo continúa emitiendo luz después de la estimulación, a este proceso se le llama fosforescencia. Las pantallas intensificadoras radiográficas emiten luz por fluorescencia. Características de la pantalla. El técnico en radiología se preocupa por tres características en las pantallas intensificadoras radiográficas: la velocidad de la pantalla, el ruido de la imagen y la resolución espacial. Velocidad de pantallas. Hay muchos tipos de pantallas intensificadoras radiográficas y cada fabricante emplea diferentes nombres para identificarlas. El límite de la velocidad de las pantallas intensificadoras va desde 100 muy lentas y detalladas hasta 1200 muy rápidas. La velocidad de las pantallas intensificadoras radiográficas no expresa información sobre la dosis aplicada al paciente. Esta información se relaciona con el factor de intensificación, que es la exposición requerida sin pantalla sobre la exposición requerida con pantalla. Propiedades de las pantallas intensificadoras radiográficas que no son controladas por el técnico en radiología. La composición del fósforo, el grosor del fósforo, la capa reflexiva, el colorante, el tamaño de cristales y la concentración de cristales del fósforo. Hay varias propiedades que afectan la velocidad de las pantallas intensificadoras radiográficas que pueden ser controladas por el técnico en radiología. Estas son la calidad de la radiación, el procesado de la imagen y la temperatura. Ruido de la imagen. El ruido aparece en imagen como un picoteado de fondo. Ocurre con más frecuencia cuando se usan pantallas rápidas y técnicas altas de kbp. El ruido reduce el contraste de la imagen. Las pantallas intensificadoras radiográficas de tierras raras incrementan las velocidades y tienen dos características importantes, ambas superiores a las de otro tipo de pantallas. El porcentaje de los rayos X absorbido es más alto y a esto se le llama eficiencia de detección, y la luz visible por cada rayo X absorbido también es más alto y se le conoce como eficiencia de conversión. Una eficiencia de conversión alta produce un aumento de ruido. El ruido de la imagen se produce con valores más altos de eficiencia de conversión, pero no con valores más altos de eficiencia de detección. Resolución espacial. Con frecuencia se utilizan los términos detalle de la imagen o visibilidad del detalle.
que esto describe la calidad de la imagen. La resolución espacial se refiere a lo pequeño que pueden ser los objetos para poder ser detectados en la imagen. La capacidad de contraste se refiere a la capacidad de la técnica para detectar los tejidos similares como el hígado, el páncreas, la materia gris y la materia blanca. Las pantallas intensificadoras radiográficas tienen la desventaja de presentar la resolución espacial más baja que las radiografías de exposición directa. La resolución espacial está limitada principalmente por el tamaño del punto focal efectivo. Generalmente, las condiciones que incrementan el factor de intensificación reducen las condiciones de resolución espacial. Las pantallas de alta velocidad tienen baja resolución y las pantallas de detallado fino tienen resoluciones altas. La resolución espacial mejora con los cristales de fósforo más pequeños y las capas de fósforo más delgadas. En la siguiente figura vemos cómo estos factores afectan a la resolución de la imagen espacial, la resolución espacial de la imagen. Por desgracia, estos factores no los controla el técnico en radiología. Para las mamografías, la pantalla simple está en el lado alejado de la emulsión para reducir el emborronamiento de la pantalla. Combinación película-pantalla. La compatibilidad película-pantalla son esenciales. Use únicamente las películas para las cuales se diseñaron las pantallas. El cassette es el sustento rígido que contiene la película y las pantallas intensificadoras radiográficas. La cubierta frontal del cassette está diseñada para la atenuación mínima del haz de rayos X y la cubierta trasera del cassette está diseñada de material pesado para minimizar la retrodispersión. Material de fibras de carbono. Consiste principalmente en fibras de grafito. En radiología habitualmente se usa este material en aparatos para reducir la exposición a los pacientes. Las fibras de carbono también se usan como material de las paletas para los exámenes de fluoroscopía, tomografía computarizada en camilla. El material de fibras de carbono no solo reduce la exposición al paciente, sino que le proporciona una larga vida al tubo de rayos X, por la baja demanda de técnicas radiográficas que requieren. Exposición de película a pantalla frente a exposición directa. En el estado de los rayos X incidentes, el tipo de exposición directa es de 1000 y el tipo de exposición de pantalla película es de 20. En los rayos X absorbidos por la película, en la directa es de 10 y en la película pantalla es de 1. Los rayos X absorbidos en las pantallas en la exposición directa se omiten y en la exposición película-pantallas es 5. Los fotones de luz producidos en la exposición directa se omiten y en la exposición película-pantalla son de 5000. Y los fotones de luz incidente en las películas en la exposición directa se omite y en la exposición película-pantalla es de 3000. Los fotones de luz absorbido por la película en el tipo de exposición directa se omite y en el tipo de exposición película-pantalla es de 1000. Y la formación de la imagen latente es 10 para el tipo de exposición directa y 10 para el tipo de exposición película-pantalla. Pantallas de tierras raras. La principal ventaja de las pantallas de tierras raras es la velocidad. Las pantallas intensificadoras de tierras raras se fabrican para funcionar en varios niveles de velocidad hasta de 1200. Este incremento de la velocidad se consigue sin pérdida de la resolución de contraste ni espacial.
En la siguiente imagen se muestra la probabilidad de absorción de los rayos X en las pantallas de tuxtato de calcio como función de la energía de los rayos X incidentes. La probabilidad de absorción de los rayos X de las pantallas de tierra rara comparadas con las de tuxtato de calcio, vemos que las pantallas de tierras raras es más alto. Es más alta la absorción de los rayos X. La siguiente imagen muestra la absorción de los rayos X para 3 fósforos de las pantallas intensificadoras radiográficas. El tuxtato de calcio tiene un espectro ancho de luz azul en la región azul y las pantallas de tierras raras tienen emisiones discretas centradas en la zona verde-amarilla. Las películas sensibles al color azul se deben usar en pantallas que emiten luz azul y las pantallas que son sensibles al color verde se deben usar con pantallas que emiten luz verde. Cuidado de pantallas. Las pantallas intensificadoras radiográficas se deben cuidar con esmero. Se deben evitar artefactos usando cuidadosamente las pantallas y películas. Los puntos aparecerán en la radiografía si existe polvo u otro depósito en las pantallas. Debido a la acumulación de polvo, las pantallas deben ser limpiadas regularmente.